Eh, en el día de hoy tenemos algo diferente, ¿no? Hasta el color. Y es que por la ola de calor que está pasando por Europa, ya tenemos los climas de Latinoamérica, de Panamá, de República Dominicana y esos climas tropicales. Le decía a unos hermanos hace un momento que con estos calor me dan mucho más ganas de consagrarme porque el infierno va a estar peor. Y tenemos que por lo menos usar todos los recursos que están a nuestro alrededor para hacer conciencia de que necesitamos nosotros estar en santidad y buscando de Dios, porque con el enemigo, con el diablo nunca va a ser ventaja. Aunque veamos y tengamos algunos privilegios temporales, con el enemigo siempre hay pérdida. Y nosotros, lamentablemente, nuestra naturaleza nos lleva atrás, nos lleva a estar en el pasado, nos lleva a estar mantenidos en el pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. El día de hoy, como anuncié al principio, la prédica se llama Renuncia. Y yo recuerdo algo, precisamente ahora que estoy en víspera de ir a mi país, a Panamá, y es que cuando yo decidí casarme con mi esposa, yo renuncié a todo mi pasado, literalmente, y empezar todo nuevo aquí. Ese es un reto grande, pero cuando uno tiene una determinación, las cosas difíciles no son retos, no son complicadas, sino son un desafío, un reto. ¿Sabes qué? A lo mejor. Por favor. Entonces, en cuanto al renunciar, nosotros le tenemos miedo o temor a los cambios y a las situaciones difíciles porque a veces renunciamos a cosas que nosotros no estamos seguros. Pero como decía yo al principio, la diferencia entre una renuncia y un despido es que el despido te lo hacen de repente o por lo menos con un mes de preaviso, el preaviso que hacen acá en Suiza también, pero no es decisión tuya. Una renuncia sí es decisión tuya. Una renuncia tuya tiene que ver porque tú estás incómodo, algo no te gusta y tú renuncias y te vas de ese empleo, de ese trabajo, o porque tienes algo mejor o porque tienes una nueva oportunidad, porque vas a avanzar. Renuncia siempre va a implicar un esfuerzo y un cambio de tu parte. Y por eso le decía yo al principio, yo puse el loguito de hacia adelante, bueno, eso es como de Play, ¿no? Que va hacia adelante. En la palabra renuncia, porque la renuncia para nosotros, aunque nos parezca no coordinante en este momento, la renuncia siempre va a ofrecernos un nuevo panorama y algo nuevo y algo especial para nuestras vidas. Y siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser lo mejor. Vamos a estudiar 3 renuncias en la palabra de Dios y aplicable obviamente a la vida de cada uno de nosotros. La primera está en Génesis. Génesis 2, 23 y 24 dice: entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque fue tomado del varón. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo no sé si cuántos de ustedes sabían que este pasaje que se dice muchas veces en las bodas estaba en Génesis. Cuando Dios formó a la mujer, que dijo que no era bueno que el hombre estaba solo, desde allí estableció un plan de avance para el ser humano, para el hombre. Un plan de renunciar a algo para empezar a incursionar en algo nuevo. Y bueno, voy a nada más explicar rapidito porque no quiero detenerme mucho en detalles que no están tan alineados con la de la prédica, pero vale la pena mencionar. Dice, será llamada varona porque fue el varón. En hebreo, varón es Ish y él le puso Isha. O sea, mujer, después hicimos la adaptación todos nosotros, pero no le digan a las hermanas varonas, por favor. Díganle mujer porque eso simplemente es algo de allá. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué ocurre en esta parte de la renuncia? Esta parte de la renuncia tiene que ver con salir de una posición de ser suplido de la seguridad, de ser suplido de los elementos necesarios para que
tu vida tenga un crecimiento. O sea, los padres siempre le darán a sus hijos los elementos necesarios para el crecimiento. La estimulación para el caminar, para el habla, o sea, la estimulación para todas las cosas en la vida se lo van a dar los padres. Entonces, va a llegar un punto en la vida del ser humano que su crecimiento llega a tal punto que toca hacer él su parte. Porque cuando el hombre deja a su padre y su madre, ya no está siendo él el beneficiario de todas las cosas que recibe de sus padres, sino que ahora él empieza a ser un padre de familia. Y entonces en la renuncia en este aspecto tiene que ver con que nosotros tenemos que empezar a renunciar a simplemente ser cargados y ser mantenidos y empezar a proveer a otras personas. Porque no podemos pasar el resto de nuestra vida. Usted sabe lo que es un nini. Nini, especialmente los de España, en Panamá también conocen eso. Nini son aquellos, bueno, sobre todo más hombres, ¿no? 30 y resto de años y hasta 40 años que ni trabajan ni estudian, solo los mantienen los padres. Son ninis, o sea, y entonces hay iglesia llena de ninis que ni sirven ni están consagrados al Señor, están nomás sentados recibiendo. Entonces, la primera renuncia es renunciar a ser nini. Yo estaba tratando de que por mi nuevo look también cambiara otras cosas, pero no veo. En el plan de Dios desde el principio estaba contemplado el avance del hombre. Todo avance va a implicar dejar cosas atrás, situaciones y personas, por muy duro que parezcan. El crecimiento emocional debe llegar a un punto en el que necesites pasar a otra etapa, la etapa de la dependencia emocional de tus padres, tutores y mentores, a ser quien cuida de la salud emocional de alguien más, esposa, hijos, etc. Nosotros tenemos que darnos cuenta que todo el recurso que estamos teniendo, en el caso de nosotros como cristianos, toda la información que Dios nos está dando es para ponerla a producir, no para llenarse el vientre y estar lleno la cabeza de mucho conocimiento y ser cabezones, sino que eso es para que fluya. Una vez, cuando yo estaba estudiando publicidad, me decía una compañera del colegio, de la universidad, me decía, la creatividad es como el agua. O sea, si fluye es pura, pero si se estanca es tóxica. O sea, agua estancada tú no la puedes tomar, te puedes envenenar. Pero si tú tomas agua de un manantial que fluye, es agua pura. La creatividad tiene que fluir, tiene que mantenerse corriendo. O sea, cuando yo estudiaba publicidad como creativo tenía que estar inventando a cada rato. Cuando yo estudié la parte de locución, de producción, era gracioso, ¿no? Porque tú pasabas por la calle y bueno, lo hacía bajito para que la gente no me entendiera de loco, ¿no? Pero decía, Baratillo, este fin de semana, ya tú estás predicando todos los domingos estarán abiertos de lunes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sin cerrar al mediodía. Entonces, tú estás practicando. Y si tú dejas de hacer eso como locutor, tú te vas a ir quedando obsoleto, o sea, no vas a modular bien. Y otra cosa también es que en la clase de locución era muy importante los movimientos de la mano, porque es muy distinto cuando tú hablas algo de que todas las mañanas estaremos abiertos, o cuando estás grabando, por ejemplo, en audio, porque lo mío era radio, decía, todas las mañanas estaremos abiertos. O sea, tú entiendes que el énfasis está intrínseco en la mano, pero es porque juega un papel todo tu cuerpo también. Ahora, todo esto lo explico por algo, porque si nosotros escuchamos y tenemos mucha teoría y no ponemos nada en la práctica, o sea, somos agua estancada. En realidad vamos a ser tóxicos para las personas, porque si estamos alrededor de personas que necesitan una palabra de Dios y nosotros la tenemos y no se la damos, somos muy malos, somos perversos y somos peor que la persona que nunca va a la iglesia, porque nosotros tenemos el recurso, tenemos lo que necesita la persona, pero solamente nosotros no lo estamos poniendo en práctica. Y eso sin contar con la propia vida de uno, ¿no? Porque voy a avanzar en lo otro, pero quiero decir nada más algo. ¿Cuántas cosas en la vida nosotros sabemos
qué hay que hacer para mejorar y no lo hacemos. Porque el conocimiento lo tenemos aquí, está nada más simplemente de balde, está obsoleto, está ahí de adorno. ¿Para qué? Yo sé todo lo que tengo que hacer para dejar un mal hábito, yo sé todo lo que tengo que hacer para poder crecer espiritualmente, yo sé que tengo que dejar a una persona, a veces tengo que dejar un hábito, a veces tengo que dejar una costumbre, pero no lo hago. Entonces, la pregunta es, ¿para qué yo sigo orándole a Dios si no lo estoy dejando? O sea, lo que me toca a mí es poner en práctica las cosas. Y tengo que empezar a renunciar a esa mala costumbre de no dejar atrás las cosas, de no dejar, como decía la Biblia en Génesis, a madre y padre, para avanzar. Uno de los ejemplos importantes está en Génesis 12:1, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora, ahí que pasaba algo. Si usted lee el capítulo 11 a los últimos versículos, Taré, que era el papá de Abraham, Dios lo había mandado para Canaán. Y él en camino a Canaán se quedó en Aram. Y se quedó ahí y murió. O sea, lo que Dios nos manda a hacer, nosotros tenemos que hacerlo. Y no dejar las cosas a medio camino. Porque si no, Dios levanta a otro. En el caso ahí levantó a su hijo, Abraham, hijo de Taré. Y continuó el camino hacia Canaán. Porque Dios tenía un plan y un propósito. La renuncia es para avanzar en la vida. Nosotros tenemos que renunciar para avanzar en la vida. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo yo he estado estancado por no renunciar a una persona, a un hábito o a una costumbre? Hay otra renuncia. Y está en Mateo 4, 18 al 12, cuando Jesús empezó a su ministerio en la tierra y empezó a llamar a discípulos. Entonces, en el capítulo 4 de Mateo dice, en el 18 al 12 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Yo sé que ustedes son bastante inteligentes, vieron lo subrayado, y hay una cosa que está enfáticamente en ello, y es que dejaban al instante. La pregunta es, cuando Dios nos llama, nosotros hacemos las cosas al instante. Dependerá que nos use es qué tan pronto nosotros hagamos lo que Dios nos manda hacer. La bendición siempre dependerá de la obediencia. Y ahí no hay otra vuelta de página ni otra fórmula. El llamado de Dios para tu vida tiene que ver con cambiarte del ambiente laboral. Ya no es cómo te ganas la vida, sino cómo ganas tu vidas. ¿Se dan cuenta de algo? Jesús llamó a los pescadores porque eran pescadores. Pero ¿qué les ofreció a ellos? Dice, los haré pescadores de hombres. O sea, no le cambió la profesión, les cambió el objetivo. Ahí en esta parte yo quiero aclarar algunas cosas a ustedes, y es que Dios muchas veces no te quiere cambiar el carácter. Hay gente que es muy explosiva, hay gente que es más pasiva, y Dios no quiere que el explosivo sea pasivo y sea un pan de Dios, y que el pasivo sea un Josué, un guerrero. O sea, Dios te hizo en la forma, Dios te hizo pescador, pero Dios lo que quiere es enfocar tus energías, tu forma de ser, tus características, tu temperamento en el punto correcto. En una iglesia siempre necesitaremos personas esforzadas, valientes y guerreras que vayan al frente, pero no todos pueden serlo, porque también necesitamos gente que sea más pasiva, gente que sea más llena de amor, más paciente, más mostradora de uno de los caracteres de Dios que nosotros conocemos como la paz. Y que todas esas cosas se complementan. La pareja ideal no es la que son los dos iguales. La pareja ideal son los que los dos complementan cada uno al otro
con la diferencia. Porque lo que a mí me falta, mi esposa me lo complementa a mí, y lo que a mi esposa le falta, yo le complemento a ella. Ella y yo no somos exactamente igualitos, gracias a Dios. A veces eso crea diferencias y discusiones porque la mentalidad de uno siempre va a pensar o va a querer que el otro piense igual. Empezando con que somos hombre y mujer, no vamos a pensar igual. Y segundo, con que somos temperamentos distintos y trasfondos distintos, formados de una forma distinta, en la cual Dios en su excelente obra de arte nos une y dice, qué maravilla, esto es lo mejor. Digo yo, ¿no? Estoy casi seguro que Dios lo dice. Porque Jesús, llamó a pescadores, no para que dejaran de ser pescadores, sino para que sean pescadores, pero esta vez de almas, esta vez de personas. Porque ¿qué hacían los pescadores? Pescaban para sí y hacían negocio con sus compras. Pero ¿qué hace un pescador de hombres? Un pescador de hombres trae a los hombres a su red, a su grupo, y los lleva al Señor. Les da la salvación, les muestra el amor y todo eso. Ya es una entrega a las personas. Porque como decía al principio, ya no solamente se trata de mí, de mi bolsillo, porque el negocio generará para mi bolsillo y el pez calmará mi hambre, sino que ahora se trata de pescar para dar una bendición a las personas. Porque cuando uno es pescador de hombres, no se enfoca en uno mismo, se enfoca en las personas, se enfoca en darle el bien a las personas. Y nuestra renuncia en esa parte también tiene que ser de que ya no se trata de mí, ni de mi bolsillo, ni de mi hambre. Se trata de las personas, pescarlas, rescatarlas y salvarlas y llevarlas a los pies del Señor. La renuncia debe ser sin rodeos y debe ser de inmediato. En el caso la renuncia es para vivir la vida que Dios tiene para ti. Quizás nosotros hemos estado viviendo una vida de pescadores en alta mar y pescando peces para comprar y para comer y todo esto, pero ese no es todo en la vida. Quizás nosotros tenemos una vida en la cual nos estamos desenvolviendo. Algunos tendrán un poco más éxito que otros en un área de su vida, en el área del hogar tendrán un poco más éxito que otros, en el área laboral tendrán unos más éxito que otros, pero lo que Dios está buscando es que el propósito por el cual Él te hizo nacer en la tierra, tú lo encuentres y lo cumplas. Y es muy seguro que el propósito que Dios tiene con tu vida no tiene que ver con el trabajo que estás haciendo ahora. Ahora, en el trabajo donde estás, no necesariamente tienes que dejarlo, pero en el trabajo donde estás tienes que reenfocar las cosas y darte cuenta que tú no estás viviendo para trabajar. No estás viviendo nada más para el trabajo. Tú no existes para que el trabajo se haga. Ese trabajo está para que tú sigas viviendo y todo esto, y sin él tú puedes seguir viviendo. Pero no podemos estar nosotros enfocados y abocados a que la vida es trabajo, trabajo, trabajo. Ni que la vida es pagar y pagar y pagar y pagar. No es desobediencia de irresponsabilidad social, sino que tiene que ver, o desobediencia cívica, sino que tiene que ver con el enfoque. El enfoque, sí es verdad, aquí hay que pagar muchas cosas. Aquí de verdad los impuestos, los seguros son bastante costosos, todas las cosas de factura y todo esto, pero nosotros tenemos que enfocarnos y saber qué Dios tiene con nosotros en este lugar. Dios nos trajo a este lugar, cada uno de un país distinto, y nos tiene aquí, pero ¿cuál es el propósito? Que trabajes en el lugar que estás trabajando, que vivas donde estás viviendo, o que hagas algo más, porque por eso Él te trajo a este lugar. Dios te trajo a Suiza y no para que seas el orgullo delante de los otros familiares que están por allá que dicen, yo vivo en Suiza. O sea, uno en Suiza, perdone que le diga, es un esclavo financiero. Porque en realidad todo ese dinero da la vuelta. Que cuánto ganas. Hoy gano esto y esto y esto. La gente dice, wow, ¿cuánto ganas? Pero nunca te han preguntado cuánto tienes que pagar. Ganas esto, pero quizás a veces pagas el doble. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que renunciar a nuestra forma de pensar de que estamos aquí en Suiza para unas cosas y en darnos cuenta que esa renuncia al pretender vivir esa vida
nos lleva a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Porque Dios nos creó con un propósito. Y eso es claro, eso no hay que darle más vuelta. Tenemos que entender que Dios tiene un plan y un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Querrámoslo o no, Él es Dios y nosotros somos su creación. Así que ni el sindicato le podría hacer frente a Dios porque Él es rey, no presidente. Él no lo escogió nadie, Él lo puso, es una dinastía. En Filipenses 2, versículos 5 al 8 hay algo muy interesante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay una cosa importante que cuando usted lee esto, quizás lo lee un poco rápido, a la ligera, y no se paran algunos detalles que yo quiero ayudarle a poder que todos entendamos en este día algo muy importante. Cuando dice que el Hijo de Dios se despojó a sí mismo, está subrayado ahí. La palabra en griego es kenosis, y kenosis significa autorrenuncia. O sea, que Él renunció a sí mismo. O sea, eso es algo como que yo sé que es un poco absurdo hacer una comparación de algo eterno y sobrenatural con algo natural y limitado, pero para hacernos entender un poco es esto. Es como que yo renuncio a usar los brazos. O sea, Jesús renunció, uno de los ejemplos a lo que renunció, a su omnipresencia. Porque cuando Él se mete, o sea que es omnipresencia, ¿no? Estar en todos lados. Porque cuando el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. O sea, cuando dice Dios Todopoderoso, incluye a Jesús y al Espíritu Santo. O sea, Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente que lo sabe todo. Entonces, cuando se mete en un cuerpo humano, el Todopoderoso, omnipresente, ya deja de ser omnipresente, porque solamente estará donde está el cuerpo. Ese es un poco ejemplo que hay en lo que Jesús renunció. ¿Y por qué renunció? Por amor a ti y a mí. Jesús renunció a su gloria y aparte de sus poderes para meterse en un cuerpo limitado y humano por amor a nosotros, para que pudiésemos entender su amor y estar cerca de Dios. Porque como Dios omnipotente no podría morir, pero Él tenía que morir. ¿Pero por qué tenía que morir? Tenía que morir por ti y por mí. Él se renunció a ser el Todopoderoso para que su amor fuera accesible a nosotros. Jesús pudo lograr en su renuncia que todos conozcamos el gran amor de Dios. En esta parte hemos visto algo, ya casi recapitulando desde el principio algunos detalles, y es que nosotros tenemos que renunciar a la parte dependiente de nuestra familia para poder ser aquellos que proveen, de estar siempre recibiendo para empezar a dar. Nosotros tenemos que renunciar a nuestra forma de vivir, de ver la vida tan simple. Soy un pescador, soy un trabajador aquí, hago esto, soy esto, vivo en tal lado. Y renunciar a esa forma simple de vivir y empezar a ver las cosas de una forma más completa y ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Y con el ejemplo de Jesús tenemos que renunciar nosotros a nuestro amor propio para dar amor a los demás y hacer accesible el amor de Dios a las demás personas. Ese fue el ejemplo de Jesús. Renunciar a los privilegios que tenía como hijo de Dios por amor a nosotros. Ahora, por amor a las otras personas, ¿usted a qué renuncia? Porque si le incomoda, usted no va a ceder su comodidad. Hay un reto importante y grande que es el siguiente. Yo le reto a cada uno de ustedes y los que están viendo en el video y los que están aquí, y a mí, a mi familia también, a que nosotros ayudemos a personas que no tengan ninguna forma de retribuirnos.
Porque de fondo la mayoría de nosotros ayudamos por conveniencia. De verdad, o sea, a veces ayudamos para sentirnos bien nosotros, a veces ayudamos porque sabemos que la ayuda tendremos algún beneficio por otra persona, pero obviamente yo no digo que todos, no quiero juzgar a todo el mundo, pero la mayoría de nosotros en muchas de las ocasiones ayudamos porque me conviene ayudar a tal o cual persona. Y el reto es ayudar a personas que tú sabrás que nunca podrán retribuir esa ayuda. Nunca van a ser recíprocos, nunca van a darte ni siquiera las gracias, nunca van a ser ni siquiera amables contigo, nunca ni siquiera van a reconocer. Porque eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Porque de verdad, pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos agradecidos con Dios por lo que hizo Jesús en la cruz? Si nosotros constantemente pasamos por alto mucho del sacrificio de Jesús y simplemente ponemos por prioridad nuestra comodidad. Jesús murió por nosotros y nos estableció un camino y hizo para nosotros un plan, dando Él el ejemplo desde el principio. Pero ese plan en nuestra vida dependerá si está cómodo o me gusta o me conviene. Entonces a eso hay que renunciar. A eso hay que renunciar. Porque Jesús renunció a su gloria y a su comodidad por amor a nosotros. Y Él nos invita a hacer lo mismo. Él nos invita a seguir sus pisadas. Él nos invita a ser como Él. Porque de lo contrario ni siquiera podríamos nosotros llamarnos cristianos. Porque cristiano sería alguien que es como Cristo. Renuncia, en la tercera es para vivir el amor de Dios en ti. Ese amor que da, el amor eterno de Dios, dándoselo a personas que no son eternas, que no son constantes, que no son perseverantes. El amor eterno de Dios, dándoselo a personas que hoy aman a Dios y mañana no lo aman. ¿Por qué puedo decirlo? Porque hoy están diciéndole, Señor, de verdad, yo te serviré, Me decía mi hermano que una vez estuvo detenido porque había un grupo de personas que estaban sospechosas de algo y por si acaso a todos los pusieron presos, ¿no? Porque la ley dice que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero a veces la práctica es que tú eres culpable hasta que te muestre su inocencia. Y eso, la cárcel está llena de gente sin juicios, esperando que se la absuelvan diciendo al final, 17 años, es que este hombre fue inocente. Ese es el sistema nuestro de justicia en nuestros países. Y mi hermano estuvo ahí por 4 días, algo así, y decía que habían escritos en los baños y todo eso, Dios mío, levántame de este pozo, ayúdame y todo esto. Y hay gente que se metía con Dios en la cárcel y todo eso, y cuando salían, chao, bye. Hasta ahí llegó, porque mientras que estaba el sufrimiento, estoy consagrándome con Dios, pero cuando ya yo estoy en mis anchas, ya yo hago lo que quiera. ¿Qué me voy a acordar yo de Dios? Entonces, el amor eterno de Dios, derramándoselo en personas que cuando están en crisis aman a Dios y cuando ya están bien, se le olvidó quién es Dios. Ese es el amor de Dios que tiene que vivir en nosotros. Que independientemente de la reacción de ustedes, yo venga todos los domingos aquí, todas las veces que sea necesario compartir el amor y la palabra de Dios, yo darla en todos los momentos. Y ustedes son testigos de esa parte, que si estudio bíblico, que si células de discipulado, que si compartir una parte de la palabra, que si consulta, que si prédica, que si consejería, siempre, pero tenemos que pulir cada uno de nosotros ese amor con las personas. Saber que la gente, diciéndolo crudamente, es ingrata, porque simplemente es por la condición que esté en el momento y después ya todas las cosas cambian. Porque cuando uno vive el amor de Dios en nosotros, es porque ha renunciado a su amor egoísta, a su amor de que, no, pero yo le hago el favor a este y siempre no me dice ni las gracias. No, pero es que yo hago este favor a esta persona que es más mala. Y uno sí es bueno para que Dios lo bendiga. El amor de Dios viviendo en nosotros. Eso es lo que tenemos que nosotros renunciar a nosotros para poder que el amor de Dios viva en nosotros. Hoy hay cosas, situaciones y hasta personas a las que tenemos que renunciar para avanzar, para vivir y para conocer el amor de Dios.
Hay cosas, hay situaciones y hasta personas a las cuales tenemos que renunciar. Esta pausa y esta repetición lo hago porque es el momento de reflexión que tenemos que tomar en base a esta prédica que se llama renuncia. ¿Renunciar a qué? Dios está tratando con la vida de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros sabe qué área Dios está trabajando. Y cada uno de nosotros sabe qué área nosotros no estamos renunciando, qué área la hemos llenado de excusas, cuando Dios nos ha dado todo el poder y la capacidad para hacerlo, pero nosotros le damos prioridad a las excusas para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Pero hoy decidimos renunciar al egoísmo, al conformismo, al pasado y a mi vida. ¿Por qué renunciar a mi vida? Porque en el pasaje de Lucas 14:26, Jesús dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o hermanas, y ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les digo, no pueden ser mis discípulos, no se podrían llamar cristianos. Esta es la versión lenguaje actual, porque la versión Reina Valera que todos conocemos dice: si tú no aborreces a tu padre, tu madre, tu hermano, tus hijos, y aún aborreces tu propia vida, no eres digno de mí. Pero como esa palabra puede estar tan fuerte y tan cruda, se los quise poner en la traducción del lenguaje actual para que podamos entender. Porque no se trata de odiar a tus padres, de odiar a tus hijos, no se trata de odiar tu vida. Se trata de que tu vida, tus padres, tus hijos, tus seres queridos no sean más importantes que Dios. Porque la verdad es que muchos de nosotros ponemos alguna situación con un familiar o alguna situación personal antes de obedecer a Dios. Y si nosotros hacemos eso, no somos dignos de Dios. Es así de sencillo. ¿Cómo podremos llamarnos cristianos si cada vez que Dios nos pide hacer algo como cristianos, nosotros decimos: pero mi mamá, pero mi hijo, pero mi esposa, pero yo? Todos esos peros, hay que renunciar a todo eso. Hay que renunciar a nuestra forma de ver la vida y las cosas, porque Jesús nos mostró un camino nuevo, un camino aún mucho más excelente que todo lo que nosotros vemos, y es el amor de Dios. Su inmenso amor por nosotros, que no es la excusa para seguir pecando, sino que es la oportunidad para arrepentirnos y cambiar. Cuando nosotros renunciamos a ser tan egoístas, como decía hace un momento, a ser tan conformes, a estar siempre viviendo en el pasado, y cuando nosotros renunciamos a estar simplemente nada más cómodos, podemos ver la gloria de Dios. Podemos ver al poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Podemos ver la libertad que tanto queremos de tantas ataduras, de tantas situaciones que estamos viviendo, que caemos y recaemos y estamos en el mismo círculo vicioso y nunca avanzamos. ¿Cómo avanzamos? Simplemente renunciando a una forma egoísta de vivir, renunciando a ser mediocre, a ser conforme, renunciando a vivir en el pasado anclado y renunciando a ponerme a mí como prioridad ante la voluntad de Dios. Dios tiene cosas grandes y muy fuertes y poderosas en nuestras vidas, pero es nuestra parte lo que nos toca hacer. Jesús ya mandó a su Hijo ya murió por nosotros, su Hijo muerto nos dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo, ya lo tenemos en nuestras vidas. ¿Qué más va a hacer Dios? Nos toca hacer nosotros nuestra parte, y la primera es renunciar a ser mediocre, renunciar a ser ni hacer esto, ni hacer lo otro, renunciar a estar estancados y tomar la determinación de seguir adelante y firme. Porque no podemos seguir igual, no pueden seguir pasando los días, las semanas, los meses, los años, y uno ve a las personas siempre igual. Porque el cambio siempre va a depender de ti mismo, de ti misma. Ya Dios lo hizo, y Dios todo lo que hará, lo que necesitará que haga, Él lo hará. Pero cuando tú empieces a mover, aunque sea un dedo,
Y esta es la parte de morir en la cruz, que decía en el versículo, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que les diga, no pueden ser mis discípulos. Dice en el otro pasaje que leí hace 3 domingos, y es que tome tu cruz cada día y sígueme. ¿Cuál es tu cruz? La cruz de Jesús, ¿cuál era? Era el propósito por el cual Él nació y la voluntad del Padre. Porque Jesucristo nació para morir en la cruz. Usted nació para cumplir un propósito. Si usted toma ese propósito que Dios le dio para su vida y sigue a Jesús en ese propósito y muere a su forma egoísta de vivir, usted puede ser llamado un cristiano verdadero porque está haciendo las cosas que Cristo hizo. El mensaje de hoy no es tan popular. El mensaje de hoy va a tener los menos likes en las redes sociales, los menos me gusta, va a ser los menos escuchado o visto, pero va a ser el más importante para la vida de nosotros. Porque ya nosotros lo que tenemos que hacer es morir a nuestros propios deseos. No es morir, no es un holocausto, no es vamos a que todo el mundo se muera. Es morir a nuestros propios deseos, porque en eso estamos nosotros estancados, en eso nosotros estamos en un pozo que no salimos nunca. Vamos a orar porque esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte y necesitamos que Dios nos ayude.